Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Vamos a tomar 3 versículos en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 y 18. 3 maravillosos versículos de este capítulo 4 en la primera carta a los tesalonicenses. Gloria damos a nuestro Dios por esta maravillosa oportunidad. Estamos ahí en la pantalla, están los versículos que nos dice de la siguiente manera: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar para continuar con la enseñanza. Amado Padre, damos gracias en el nombre precioso y bendito de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, por la oportunidad, Señor, que nos has dado de creer y de poder congregarnos una vez más y de glorificar y exaltar tu santo nombre. Sabemos que tú tienes maravillosos propósitos, como lo manifestaste a tus siervos, y por eso, Señor, damos alabanzas y glorias y te pedimos que en esta mañana nos edifiques. Entregamos este tiempo, nos ponemos en tus manos bajo la autoridad soberana de tu Espíritu Santo, para que tú, Señor, nos gobiernes, nos instruyas, nos edifiques conforme las grandezas de tus benditas y soberana misericordia. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Los evangelios nos hablan todo acerca del reino. Y como leíamos algunas porciones del capítulo 23 del Evangelio de Mateo, de cómo el Señor exhortaba, confrontaba con su palabra para la gente que aparentemente sabía, pero que de saber a la práctica no eran nada. Hablando de la venida de Cristo, por lo que dice la palabra del Señor, muchos maestros evangélicos cristianos concuerdan que en cuanto a la venida del Señor por su iglesia, ya todo el panorama está listo y que la iglesia debe de estar en una víspera, digamos así, en una espera de que, si bien es cierto, no sabemos el día ni la hora, por lo que la Biblia dice
pero que sabemos que Él viene. Me llama mucho la atención desde que hace casi 40 años yo empecé a leer la Biblia, y este versículo de Apocalipsis capítulo 3, versículo 16, siempre me ha llamado la atención, y he tratado de mantener un autoexamen día con día, donde el Señor escribe a la iglesia en la Odisea, diciéndole: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es una expresión muy fuerte. Como, imagínense que hayamos pagado un buen precio por una buena comida, y que esa comida no cayó bien al estómago, y que no importó el precio, pero que el cuerpo la rechaza. Entonces el Señor está declarando por su palabra que no va a tolerar a esa gente que vive con una indiferencia, con una apariencia, con una manera de ser, de querer agradar a los que le caen bien. Hay gente que, aunque diga que es cristiana, pero tiende a tener una manía de manipular, de querer hacer las cosas con una astucia, con una perspicacia, y agarran unos hábitos que según ellas llegan a pensar que son súper inteligentes y que el mundo con el que ellos se relacionan es tonto. Agarran hábitos de ironía, agarran hábitos como de fingir. Y esto no lo digo porque yo tenga algo en contra de alguien. Hace muchos años prediqué un sermón que le titulé Nada Personal, y hablamos de las consecuencias de la vida. Hablamos de los juicios de Dios, basado en ese versículo maravilloso que el Señor se lo revela a Pablo en la epístola a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso habrá de cosechar. A veces, como inteligentes, como astutos, como sabios en nuestra propia opinión, creemos que somos la crema y la nata, y que todo depende de nosotros, y como así somos nosotros, así actuamos. El mensaje para la iglesia, en cuanto a estar listo, a estar preparado, no es cosa de que lo voy a ver, que hay después. Hay miles de personas que han sido sorprendidos con la muerte, y sin lugar a duda, pues no se puede afirmar dónde han ido a despertar. Pero por eso es el evangelio, porque todo el escenario, según la palabra de Dios, está dado para que nosotros, con haber creído en Cristo, perseveremos en la gracia, en la misericordia, y como Pablo advierte a los romanos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. A veces pensamos que el pecador empedernido, el borracho, el ladrón, el asesino, el degenerado sexual, pensamos que ese está completamente perdido y que no hay nada de esperanza para él. Pero que a veces
por esa manera de ser, por esa forma que a veces nosotros nos descuidamos, el Señor en el capítulo 11 del Evangelio según San Mateo hace mención con una tristeza, con un dolor, en el versículo San Mateo 11, versículo 20, dice que comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Entonces, como no se habían arrepentido, el Señor manifestó y dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, en estas ciudades, tiempo hace que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, les declaro que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras, ciudades. Y tú, Capernaum, otra ciudad, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hay gente que se ha conformado en un estilo de vida que cuando hay lugar o cuando hay un problema, él va a la iglesia, él busca a Dios, él quiere que todo el mundo le rinda pleitesía y que todo el mundo llore porque él está llorando. Pero la palabra de Dios es una palabra para todas las circunstancias de la vida. Cuando estamos débiles, cuando estamos enfermos, cuando tenemos necesidades económicas, cuando hay angustia, cuando hay toda clase de problemas, la palabra de Dios es para los hijos. Es para bendición de los que creen. Y esta manera de vivir nos mantiene la esperanza, nos mantiene el gozo, nos mantiene, hermano, esa fe con la cual debemos de permanecer, debemos de perseverar. Porque Dios vino y Él habló diciendo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. Pero hay gente que tiene una manera de pensar que cree que el evangelio es como otra religión y no se distingue. No hay diferencia, pero es por la manera en que ellos lo perciben. Por eso es necesario, hermanos amados, la enseñanza de la palabra. Cuando a mí me toca evangelizar y hablar con otras personas, yo no pongo de ejemplo a ninguno, porque mucha gente no da la medida en cuanto al testimonio de la verdad. La verdad que no es nada fácil. Por eso Pablo, para fortalecer a la iglesia, para fortalecer el cuerpo de Cristo, dice en el capítulo 4 de esa epístola a los tesalonicenses, primera carta, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Como la iglesia conoce al Señor, tiene que prestar atención a esta enseñanza. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo, como ya os hemos dicho y testificado.
Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Así que, hermanos, en la palabra del Señor está la guianza, está la forma en que nosotros debemos de ser. Por eso, en el versículo 13 de este mismo capítulo de Primera Tesalonicenses 4, dice el Señor que tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Muchos hermanos en Cristo Jesús ya partieron, ya no están en esta tierra. Pero al continuar la lectura, dice la palabra, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Amados, los que murieron en Cristo son los primeros que serán resucitados, serán levantados. Luego nosotros, dice Pablo, incluyéndose que si él estaba vivo, tenía la esperanza de oír la trompeta para ser levantados. Pero cuánto tiempo de gracia, cuánto tiempo de misericordia de Dios. Algunos dirán, cuánta tardanza. El Señor no se tarda. Escrito está que un día para Él son como 1000 años y 1000 años son como un día. En su soberanía, nadie sabe el día ni la hora. Solamente mi Padre, dijo Jesucristo. Solamente Él. No lo saben ni los ángeles. Entonces, la venida de Cristo es eminente, tarde o temprano. Por eso los versículos que leímos, que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si usted tiene un hermano, un padre, un abuelo que murió en Cristo, él va a resucitar primero. Y el milagro maravilloso que nos dice la palabra, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El evangelio es el regalo que no tiene comparación. El regalo es mejor que todo el oro que pueda tener un multimillonario, que todas las riquezas. Antes salía un programa en la televisión que decía ricos y famosos. Y salía ahí, hermano, la opulencia, la grandeza en la que vivían. Todo extremadamente de lujo. Allá por los años 80, que yo vi ese programa. Pero me imagino que a estas alturas muchos de ellos ya se murieron. Y el asunto es que si no murieron en Cristo, de nada sirvió toda esa riqueza. Por eso quiero aclarar que ni por ser pobre ni por ser rico Dios va a tener preferencia. En el libro de Lucas está que murió un rico que hacía banquetes cada día con esplendidez, y murió un hombre llamado Lázaro, que era pobre. Y este fue al cielo, pero no por ser pobre. Ni el otro fue al infierno por ser rico. Fue porque no prestó atención a la palabra del Señor. Amados, el Señor quiere que todos nosotros entendamos esto. Cuando vemos en el capítulo 24 lo que dice el Evangelio según San Lucas, según San Mateo, el Señor está hablando a la iglesia para que la iglesia esté esperando ese día, esperando ese momento, porque no sabemos
¿Cuándo será? ¿A qué hora será? ¿En qué tiempo será? Porque dice el versículo 36 de Mateo 24, el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y ahí presenta el ejemplo, como en los días de Noé. De esto estuvimos hablando el domingo anterior. Cómo vivían las generaciones de Noé. Y dice el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Tarde o temprano, el Cristo que espera la iglesia habrá de venir. Habrá de venir. Y si Él viene con lo que se nos ha presentado, la palabra del Señor, iglesia del Señor, Dios quiere que estemos alerta. Que estemos alerta. Porque para estar alerta es tener la esperanza, es tener la convicción de que el Señor pronto habrá de venir. Y hay que prestar atención a esto, porque hoy más que nunca hay tanta diversidad de predicadores, supuestamente con la Biblia, supuestamente hablando del mismo Dios. Pero Pablo advirtió a la iglesia en primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, le dice a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. ¿Cuánta diversidad doctrinal? ¿Cuánta discusión? Porque la gente quiere adaptar la Biblia a su manera de pensar, a su manera de creer. Y por eso la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, tiene que estar completamente definido. Y dice que debemos de tener cuidado para no prestar atención a las fábulas ni a las genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido del corazón, limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Hay gente que trata de fingir la fe, trata de pensar y hacer creer que está bendecido. Y yo le digo a la iglesia del Señor, como me lo digo a mí mismo, cuidado con la hipocresía, cuidado con el cinismo. Habrás de decir algo, piénsalo bien, si es bueno, suéltalo. Si no, cállate. Me lo digo a mí mismo. Porque a veces, hermano, la gente, como Pablo lo dice, con la apariencia de piedad, negarán la eficacia de ella. Por eso, mucho cuidado, iglesia del Señor. Si nos consideramos cuerpo de Cristo, si nos consideramos miembros de la iglesia del Señor, pues la salvación por la gracia es sencilla de entender. Romanos 19 dice que si has confesado con tu boca que Jesucristo es el Señor y que crees que Cristo murió y resucitó, eres salvo. Porque con el corazón creemos para ser justificado y con la boca confesamos para salvación. Entonces, de ahí para allá, hermano, debemos de aprender conforme el Señor enseña. Por lo que dice el versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender lo que hablan ni lo que afirman. ¿Cuánta gente exagerando, mintiendo, diciendo ahorita lo acabo de recibir, es una revelación y quiero empoderar y quiero esto y quiero otro, y ahí van los sonsonates para adelante? Cuando hay personas que les gusta impresionar,
hay muchos que les gusta que los impresionen. Tenemos el virus, la bacteria de la vanidad. Todos. Una vez llegó un señor, en ese tiempo no sé cuántos años tenía, pero era un señor de más de 70 años. Y llegaron a la barbería solamente a quitarse el pelo, los dos señores. En la barbería había una mujer y empezó a cuentear a los viejitos. Y les dijo que con el pelito pintado se iban a ver bien rejuvenecidos. Y vienen los dos viejitos y se dejan pintar el pelo. Y llegan a la casa, eran hermanos los dos. Llegan a la casa y le dice la esposa: ¿y qué has hecho, viejo? Le dijo. Y ya le contó toda la historia. Pero ¿de qué te sirve que te pintes el pelo si andas el bigote y las cejas blancas? Parece gato, le dijo. Se lo bajaron. Andamos la bacteria de la vanidad y de no sé cuántas cosas más. La andamos aquí adentro. No la vemos, pero ahí anda esa desgraciada. Y si alguien nos aparenta con la Biblia en la mano, como muchos, dice, venía en el camino y recibí esta carga. El Señor habló de todos esos. Hermano mío, cuando Nicodemo llegó al Señor, llegó con la verdad y no estaba mintiendo y no estaba exagerando. Bueno, humanamente hablando, hasta se quedó corto para decir quién era el Señor Jesucristo. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Todo eso era verdad. Pero el Señor, en su mansedumbre, aquel Cordero Santo y bendito, que no había venido para que alguien le dijera lo que pensaba, lo que sentía, sino para que entendiera la salvación y el perdón de sus pecados. ¿Sabe qué le dijo a Nicodemo? No le dijo, wow, te has mandado. Porque hay gente, hermano, que cuando a mí me pasa las del burro. ¿Se sabe la pasada del burro? Un burro andaba comiendo pasto atrás de la casa. Se había crecido la grama, el burro estornudó. Y uno de los niños había dejado un juguete, una flauta ahí. Cuando el burro estornudó, sonó la flauta y dijo el burro, no sabía que era músico. De vez en cuando un sermón me sale bonito. Hermano, qué lindo, qué se mandó. Y ahí va el copetillo, ¿verdad? Y donde me acuerdo que es el Señor que habla, me doy una patada yo solo. Así tenemos que ser. El Señor le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. Ahí hay mucho. Porque no se trata de saber, no se trata de predicar, de hablar, ni de cantar, ni sonar un instrumento. Hay gente que canta, que toca, pero hermano, su conducta, su carácter, su manera de ser, más parecen víboras que otra cosa. Bien fuerte, ¿verdad? Pero yo quiero ir al cielo. Y los que oyen esta palabra, tenemos que cuidarnos de todas esas cosas. Porque a nada vamos con cantar bonito, ni orar, ni tocar, ni ser mil usos. La importancia en este asunto es el nuevo nacimiento. Porque cuando nacemos de nuevo, nueva criatura, nueva persona, nuevos en todo. Porque hermanos, en este tiempo, cuando Pablo está diciendo estas cosas, imagínense cómo estamos ahora. ¿Cómo estamos ahora? El modernismo, el pluralismo, el sensacionalismo. Y hay luces, hermano, y humos y ruidos estridentes y botan a la gente y lo levantan y cuánta cosa.
en vez de hablar de los aspectos proféticos de la venida de Cristo y que cada día el mundo se está pudriendo en el pecado, palabras, hermano, yo te empodero. Gran conferencia de empoderamiento. Están empoderando a las mujeres. Cuidado, maridos, con esas mujercitas. Si de por sí ya tienen tendencias que quieren mandar, cuídate de la que duerme a tu lado, papito. Esa vieja es mala. Y más si la empoderan. Napoleón Bonaparte en política dijo una palabra. Ay de aquella generación que despierte a los chinos, dijo. Hermano, cuando al ser humano le soplan con ciertas ínfulas y que le hablen de esto y que le hablen lo otro, somos peligrosos. Por eso dice en el libro de los Salmos, capítulo 11, ¿qué ha de ser aquel cuando sus fundamentos fueren removidos? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer, amados, si estando en la verdad vienen y nos tergiversan y nos manipulan y nos hacen cualquier cosa? Porque lo pueden hacer patalear a cualquiera. Con la ambición de tener, conocí a un hombre que, hablando de una tierra, como quien dice la Canaán cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Hay un lugar en Guatemala que se llama Almolonga. ¿Cuánta gente fue a traer tierra? Y anduvieron tirando tierra en su propiedad para que fuese una almolonga. Y no llegaron a ser más que otra moronga. Si es que somos fácil para ser arrastrados. Y el Señor dijo, cuidado para que no seáis arrastrados por cualquier viento de doctrina. Por eso a veces, hermano, aunque Dios quiera darnos de la mejor forma, nosotros no entendemos. Pero dice la palabra, la bendición de Jehová es la que nos enriquece y que no nos añade tristeza con ella. Es simple la bendición de Dios. Por eso, amados, prestando atención a lo que Pablo dice, si la iglesia se va, porque mire lo que dice Apocalipsis 19:6. Apocalipsis capítulo 19, versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Esta voz será de la iglesia que Cristo ha venido a traer. Y la iglesia dirá, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En este periodo, dicen los teólogos, 7 años de fiesta. 7 años, hermano, donde el Señor, el comprador de la iglesia, habrá de rescatar los que murieron, como también los que estemos vivos, para estar con el Señor por 7 años. De esto habló Daniel, habló Ezequiel, habló Isaías. Y después de estar estos 7 años, ¿qué va a pasar en la tierra? Cuando ya la iglesia no esté. Porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, dijo el Señor.
Porque hay gente que dice, el Señor aquí, el Señor allá, la iglesia aquí, la iglesia allá. Pero no estamos tratando de asimilar el orden que el Señor dejó. Estamos en muchos problemas. Y por eso, hermanos, el Señor en el libro de Apocalipsis, en las cartas que escribe la iglesia, siempre usa una palabra: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y cuando tenemos oídos para oír, hermano, prestamos atención al consejo. Prestamos atención a lo que nos dice la bendita palabra del Señor. 7 años, la pregunta es, ¿qué pasará aquí en la tierra? En los primeros 3 años y medio, dice Pablo a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. En cuanto digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Cuando digan paz, cuando la iglesia se haya ido, habrá de manifestarse un gran líder. Un líder que será reconocido por todas las naciones y que poco a poco irá tomando el dominio, haciendo grandes señales y prodigios. Y él, en su manera de gobernar, como han ambicionado los gobiernos de 1917, cuando se levantó la revolución bolchevique y el comunismo avanzó por toda Europa, llegó a Cuba y a Nicaragua y estuvo entrando a El Salvador, que entró después supuestamente por la vía legal para hacer desastres. Entonces, el gobierno que viene habrá de implementar cualquier política que le funcione. Y después de 3 años y medio, aparentemente, van a decir paz y tranquilidad. Tranquilidad donde no hay violencia, donde no hay nada que desear. Este sí es el líder que necesitaba el mundo. La iglesia ya no está. Pero, habiendo pasado esto, dice el Señor: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. No vamos a estar aquí. Ya ha venido el Señor para llevar. Ahora, ¿qué pasará con los quedados en esta situación? Porque si el Señor está hablando acerca del tiempo y de la gracia y que Cristo viene, vale la pena esforzarnos, hermano. Vale la pena. Porque después de esto, cuando este gobierno empiece a gobernar el mundo entero, habrá de ensancharse con el dominio, haciendo todo lo que él diga. Y por eso en el capítulo 24, versículo 21 de Mateo, el Señor habla a la iglesia para estar alerta. Después de ese periodo supuestamente de paz, porque habrá entonces gran tribulación, Mateo 24, 21, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Nosotros hemos oído de catástrofes, terremoto en Haití que mató como no sé cuántas miles de personas. La historia registra la peste negra en Europa. Lo último que oímos nosotros es del tsunami en Asia. Terremotos y explosiones de volcanes, inundaciones. Pero lo que viene, comparado con lo que ha pasado, no tiene nada que ver. Por eso la iglesia
es avisada, es instruida, es enseñada para que nos vayamos con el Señor. Porque los que se quedan habrán de sufrir lo que dice la palabra del Señor en el capítulo 13, versículo 4 en adelante del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, el Señor dice lo que está por venir sobre la tierra en este periodo de la gran tribulación. El versículo 3 dice que Juan vio una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Porque confiaron en su líder. Porque creyeron que era un hombre dominante, protector, y que no había posibilidad que nadie lo pudiera vencer. A veces los pueblos caen en esperanza. Los rusos creyeron que los zares ya no los podían gobernar, pero que el comunismo los iba a gobernar bien. Fallaron. Todo falla. Hay una corriente en la República del Salvador con el presidente en funciones que todo el mundo cree que ese era el líder que necesitaba. ¿Sabe qué me dice la Biblia a mí y a los creyentes? Maldito el hombre que confía en el hombre. Puede que salga bien. Si sale bien, gloria a Dios. Pero si sale mal, ¿para qué llorar si Dios lo está diciendo? Amados, en la palabra del Señor dice que este líder será tan confiable para la gente que ellos dirán que nadie va a poder luchar contra esta bestia. Pero como dice el dicho, donde manda capitán no manda marinero. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Él la hizo, sus manos la formaron. El hombre se ha querido adueñar de la tierra y cree que al desaparecer la iglesia y que ya no habrá palabra de Dios, el dueño siempre va a reclamar lo que es de él. Y el Señor va a venir a reclamar su tierra. ¿Por qué? Porque en el pecado el hombre la ha pisoteado, la ha desordenado. Por eso en el capítulo 24 de Isaías dice, el hombre ha caído por lo más vil. La tierra se ha desordenado. Y Dios ha llamado a juicio a las naciones. Y por eso, amados hermanos, vemos en este capítulo 13 de Apocalipsis, seguimos leyendo, que también se le dio, versículo 5, se le dio boca que hablaba grandes cosas, y oiga bien, y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Si usted suma 42 por 3 años y medio, le va a dar 42 meses. Luego dice, en esos 3 años y medio, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, según Daniel 7:21. Y dice que la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Por eso dice la Biblia que todo aquel que ha creído en Cristo, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Si usted es creyente, allí gocémonos. Allí alegrémonos. Porque dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero.
Aleluya. En esa guerra, les compartía yo a los hermanos que un amigo que cuidaba un rancho me invitó y me dijo, venite tal día porque ese día vas a disfrutar el rancho como que si fueras el patrón. Y llegué yo bien contentito. Iba a creer que ese día se le ocurre ir al patrón. Y me dijo, viene el patrón, ¿y qué hice yo? Esta tierra es de Dios. Y Dios viene a poner orden. La palabra dice, amados hermanos, en el capítulo, siempre vamos a leer versículo 13, 15 al 18 de este Apocalipsis 13. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no lo adoraran. Oiga bien, se le permitió, se le dio autoridad que matara a todo aquel que no le quería adorar. Diferente como es el evangelio, ¿verdad? Tiene que estar el líder. Hermano, levantemos nuestras manos para adorar al Señor. Hermano, cerremos nuestros ojos para adorar al Señor. Llegamos a ser creyentes minusválidos, que leemos la Biblia cuando nos da la gana, que oramos quién sabe cuánto, que si hay lugar de venir al culto venimos y que si no, no venimos. Por eso, hermano, el maligno se aprovecha de cada uno de nosotros, porque hemos adoptado un cristianismo de comodidad. Y somos tan cobardes que cuando viene la enfermedad, el dolor y la pobreza, ay, si estamos llorando como que si Dios fuera 911. Y nos quejamos a veces con la congregación y que no hay apoyo y que aquí y que allá. Más nos vale que nos vayamos con el Señor, porque los que se queden aquí les van a dar matacán, porque van a creer que van a estar como en la iglesia, que cuando les da la gana hacen. Aquí dice que si no lo adoran los van a matar. Mírele la cara, te van a dar tumbachucho, dígale. Hay gente que tiene una indiferencia, hermano. Ay no. Sí, ay no. Ay no. Con el diablo no va a jugar nadie. La Biblia dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Hay gente que tiene unos sentimientos y una delicadeza tan mediocre. Hermano, Cristo ha hecho tanto y hermanos de la iglesia han hecho tanto, pero ellos, qué triste. Qué triste, iglesia. Como que si fuera obligación, que aparte de que Cristo ha muerto, quiere que todo el mundo se muera por él, pero él sigue en lo mismo. Dice amén la iglesia. Estos mensajes no son para recoger ofrendas, estos son sermones evangelísticos, pero súper necesarios, urgentes para la iglesia del Señor. ¿Qué más dice el versículo 16? Que esta bestia hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahora el rico paga, ¿verdad? Roba, hace cualquier crimen. Antes se decía que en los Estados Unidos de Norteamérica, y ahora sí resulta que los políticos han sido más corruptos que otra cosa. Porque como todo se paga en este mundo. Pero en el mundo que le viene, ni grandes, ni poderosos, ni pobres, ni ricos, ni talentosos no van a poder comprar nada.
porque todos van a ser sometidos a este sello. Aquí no es como el jueguito que tienen muchos, que a veces el maridito alistándose para venir a la iglesia y la vieja enconchada. Andate vos. O viceversa. La mujercita ahí rebuscándose, arreglando a los niños y todo, y al marido que solo la viene a dejar. Espérese que venga el anticristo. Me caso con otra. Sí, te vas a casar con la diabla más diabla que la que tienes hoy. Mire la cara que está a su lado. Esto no es juego, dígale. Esto no es juego, Señor. En el juego de la religión nos hartamos a medio mundo, lo vomitamos y hacemos cualquier cosa. Y yo no me enojo por eso. Estoy harto. Hace poco me dijo un hermano, le fallé y fíjese y le digo, usted no se preocupe. ¿Qué fallo ni qué 8 cuartos? Me ha invitado a comer como 5 veces, me deja aguantando hambre desde la 1 hasta las 3, 4 de la tarde. La última vez me puse a comer y me dice la hermana Caridad, ¿y qué no vas a ir? Y le digo, no, yo le voy a decir que voy a comer poquito. Pues sí, y ya me dejó aguantando. Y hablando con él me dice, hermano, ¿y cómo? No, si me siento bien, porque cuando era niño mi padrino me dijo que me iba a regalar un pantalón. Me llevó donde el sastre a que me tomara la medida y yo todos los días iba donde el sastre y le decía, don Rodrigo ya me hizo el pantalón. Si tu padrino no ha venido a pagar el corte, hijo, me dijo, ¿cómo te lo voy a hacer? Nunca me lo dio. Así que ese viejo me curó para los hermanos que tengo ahora. Por eso me quiero ir con Cristo, porque Cristo viene por su iglesia y yo quiero estar con Él por toda la eternidad. Y el que se quiera quedar, yo no se lo deseo a nadie. Por eso oro por mis hijos. Créame, oro por los líderes de esta congregación. Y le digo yo, Señor, fortalécelos, tócalos, levántalos, bendice a su esposa, bendice a sus hijos. Aquí está el más guapo de México, tiene varios años que no está con nosotros, pero Julio Herrera, yo siempre oro por ti. Porque Cristo viene. Y en su anhelo, en su deseo, Él habló, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengamos al arrepentimiento. ¿Qué más nos dice la palabra de Dios? Aquí hay sabiduría, dice Apocalipsis 13:18. El que tiene entendimiento, cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Hace un par de años salió un loco que primero dijo que era Cristo y después dijo que era la bestia. Y yo creo que el diablo dijo, bueno, como esta es la bestia, me lo llevo ya para el infierno. Se lo llevó. La mujer ha quedado dando virote por ahí. Ya se la va a llevar el diablo, la pobre mujer que no quiere entender teniendo la Biblia. Pobrecita. Ahora, hermanos, con los juicios que vienen, el Señor habló claramente, según Mateo 24, versículo 29. San Mateo 24, versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Nunca se ha visto ni se verá una cosa de esas. Por eso la iglesia debe de glorificar al Cordero, porque viene a traerla antes que estas cosas pasen. En el capítulo 34 de Isaías, el Señor hace un llamado al mundo entero. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella,
el mundo y todo lo que produce. ¿Cuál es la razón? Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo el ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Un juicio terrible. Un juicio, hermano, que el hombre se estremecerá y no habrá escape. Por eso la gente que tiene conceptos erróneos del evangelio no sabe lo que le espera. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, del versículo 12 en adelante, dice lo siguiente: Juan, estando en la isla de Patmos, donde se le revela el libro de Apocalipsis, miré, dice Juan, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como pergamino que se enrolla. Todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Por qué? Porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Por eso es mejor irnos con el Señor. Por eso debemos de anhelar estar listos. Según la teología de la doctrina bíblica, no hay más tiempo que esperar. No hay más que hacer, porque Cristo está a las puertas. Trabajemos y comamos pensando en que Cristo viene. Alguien dijo: pero nos vamos a morir de estar en esa psicosis. Es que el Señor no viene para meterlo al infierno. El Señor viene para que estemos en la patria celestial, para que nos gocemos por toda una eternidad. El pensamiento del cristiano es como cuando usted se va a ir a una vacación y sabe que todo aquello va a ser placentero, va a ser de felicidad con la familia, va a ser de gozo. Pero algunos dicen: no, hombre, es que cuando uno se va de vacaciones viene más cansado. Entonces no es vacación, porque vacación es descanso. El venir a Cristo no es una imposición de carga religiosa. Él ha dicho: vengan a mí todos los que están trabajados, todos los que están cansados, que yo los haré descansar. Salieron unos locos ahí que no podían predicar todo el día, no podían estar en la iglesia porque el lunes amanecían de muerte, porque la presencia de Dios cansa. Locos. Sí es cierto, yo el lunes puedo amanecer con cierta dolencia, pero feliz de que he hecho la obra de Dios. Gozosos en la esperanza, dice Pablo. Así que, amados hermanos, si la palabra está diciendo acerca de estas cosas, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es lo mejor.
En esta vida, tarde o temprano, hermano, siempre vamos a estar sufriendo con diferentes clases de dolores, de malestares, de sufrimiento, por toda clase. Pero lo maravilloso es que cuando Cristo venga por su iglesia, dice que nos va a transformar. Lo corruptible se va a volver en incorruptible. Ahí va a desaparecer, hermano, la maldición del pecado, las dolencias que le aparecieron a Adán y que nunca se imaginó Adán que iba a ir envejeciendo, pero que cuando fueron los años, un predicador dijo, bueno, si este Adán no tenía espejo, ¿cómo hizo para verse las arrugas? Y otro hermano le dijo, sencillo, hermano, en un lago se fue a verle. Porque la gente siempre anda pensando cosas. Pero cuando Cristo venga, desaparecerán las arrugas. Porque hay gente que no quiere que se le miren arrugas. Amén. No quiere que se le miren canas. Este viejito es malicioso. Hoy ya no se penta el pelo y se penta la piel. Pero a mí me gusta él. Siempre anda bien alegre. Aleluya. Pero cuando Cristo venga, nos vamos con el Señor. Esa es nuestra esperanza. Nos vamos con el Señor. Ese es nuestro gozo, que nos vamos con el Señor. ¿A cuánto les gusta viajar? Fíjese que los nietos salieron parecidos a la abuela Caridad y a la abuela Evelyn. Cuando ellos van a viajar les pega una alegría y andan metiendo cualquier tontera que agarran en su maleta. Y ellos no pueden ver una maleta ahí que está para que... Ya nos vamos, dicen ellos. Hermano, tengamos lista la maleta, el alma y el espíritu. Porque tarde o temprano la trompeta va a sonar. Y cuando suene esa trompeta, estemos en culto, estemos en trabajo, estemos en la habitación, estemos comiendo, pero que la oigamos. Y se fue la iglesia. Se fue la iglesia. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.